Durante las últimas 3 décadas, Windows se ha consolidado como el sistema preferido para computadoras personales. Con cerca del 70% de cuota de mercado en todo el mundo, se ha ganado tanto defensores como detractores. En segundo lugar se encuentra Apple, quien con Mac OS y una cuota de alrededor de 20% de mercado, parece vivir en un mundo completamente aparte, pues al ser sistema operativo de una marca única, no representa una alternativa a Windows para quienes tienen un equipo ajeno a la marca de la manzana. Sin embargo, entre las sombras y como verdadera resistencia, encontramos a GNU Linux en todas sus presentaciones, un exitoso sistema operativo en prácticamente todas las áreas excepto el uso de escritorio. Durante mucho tiempo, Linux ha sido criticado y tachado como un sistema poco útil en escritorio, pero también existe una sólida comunidad que siempre ha apoyado este proyecto a capa y espada, además de cada año decir que este es el bueno para Linux en escritorio. Sin embargo, con apenas un 3% de cuota de mercado, el avance de Linux en escritorio particular ha sido muy lento, aunque constante. Es por eso que en este video buscaré aclararte dudas sobre este sistema operativo, además de darte los puntos claves de por qué es una excelente opción para utilizar este 2024, por si estás cansado de Windows y muchos de sus problemas, o si simplemente buscas cambiar de aires y aprender un poco. Antes de comenzar de lleno, quisiera aclarar algunos puntos importantes. Linux es un sistema operativo que se distribuye en infinidad de variantes, desde las más conocidas como Ubuntu, Fedora, Linux Mint, etc. Para este video hablaré desde mi experiencia usando estas distribuciones bastante populares, orientadas a la practicidad y para quienes inician en este mundillo. En estos últimos meses vengo utilizando Fedora como único sistema operativo en una computadora portátil que uso como equipo secundario, además de utilizarlo en mi computadora principal en un disco de almacenamiento secundario. Y si te lo preguntas, no descarto completamente Windows y dejo Linux como mi sistema principal en mi equipo principal, más que nada por el tema de los juegos, pero es un punto que ya tocaré más adelante. Linux es juzgado muchas veces como un sistema operativo muy complicado de utilizar, mayormente por usuarios que no han tenido acercamiento al mismo y que comprensiblemente les asustan temas como la terminal, las paqueterías, entornos de escritorio, etc. Pero pasa que Linux es un sistema operativo destinado para muchos públicos, con todo tipo de conocimientos. Si bien existen distribuciones muy complejas y difíciles de utilizar, también existen otras con un ambiente muy sencillo. Distribuciones como Ubuntu, Fedora, Linux Mint, OS, entre muchas otras, son distribuciones muy sencillas de principio a fin. Desde su instalación, a diferencia de Windows, la mayoría de distribuciones Linux no necesita un proceso extra para el tema de instalar drivers o dependencias para el correcto funcionamiento de tu equipo. Basta con mantener tu equipo conectado a internet y en el momento de realizar la instalación y configuración inicial, para que el mismo sistema operativo se encargue de todas las dependencias y requerimientos para que la computadora funcione sin ningún problema. El proceso de instalación de software Linux es muy sencillo también. La mayoría de distribuciones cuentan con repositorios tipo tiendas que te facilitan enormemente el proceso de adquirir un determinado programa. Elementos como la terminal o entender el funcionamiento interno del sistema operativo no son requerimientos para hacer uso práctico del mismo. Es un mito eso de que para usar Linux debes tener avanzados conocimientos de informática, pues su uso es tan sencillo como podría ser el de Windows. Linux es un sistema operativo mucho más seguro que Windows. Si bien esto es en parte por la baja cuota de mercado que tiene, no quita que la experiencia final para el usuario es muy agradable cuando se trata del tema de seguridad. Además de no necesitar ningún tipo de antivirus, se optimizan mejor los recursos, aunque del rendimiento ya hablaremos más adelante, que es uno de sus puntos más fuertes. Linux en la práctica te da una experiencia de uso muy similar a la que ofrece Mac OS, un sistema sólido en el que poco importa dónde te metes, qué haces o qué descargues, es casi imposible que tu computadora termine lenta, llena de anuncios o compartiendo tu información a terceros después de una ciberaventura. En Linux, la personalización ilimitada es una de sus características más atractivas. A diferencia de otros sistemas operativos, Linux te da el control total sobre casi todos los aspectos de tu experiencia.
desde la apariencia hasta el funcionamiento. Algunos ejemplos de lo que puedes hacer es instalar temas, iconos, fondos de pantalla y conjuntos de cursores para cambiar completamente el aspecto de tu escritorio dependiendo el entorno de escritorio que tengas. En lo personal, mi favorito es GNOME. Puedes instalar o desinstalar software a tu gusto para tener un sistema que solo tenga las funciones que necesitas. Puedes configurar atajos de teclado, scripts y automatizaciones para que tu sistema funcione exactamente como tú quieres. Puedes instalar y configurar diferentes escritorios, paneles y apples para crear un espacio de trabajo único y personalizado. Esto se logra por medio de su naturaleza código abierto, que permite modificar cualquier cosa desde la raíz, es decir, sin programas superpuestos como sí se puede en Windows, por ejemplo. Claro está que la personalización dependerá de cuánto te adentres a explorar el sistema operativo y cuánto quieras aprender, aunque también puedes utilizar la distribución que uses tal y como viene sin modificar nada. Es elección tuya, como casi todo en Linux. Imagina a dos corredores, uno con ropa pesada y el otro con ropa ligera. ¿Quién crees que correría más rápido? Es fácil, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de Linux y Windows. Linux es un sistema operativo más ligero, lo que significa que usa menos capacidad de cómputo para funcionar correctamente. Linux administra las tareas como un maestro de Tetris. Es capaz de ejecutar más aplicaciones al mismo tiempo sin que el sistema se ralentice, incluso en equipos con hardware muy antiguo, donde se nota una diferencia brutal con Windows. Esto es gracias a que el núcleo de Linux está escrito en un lenguaje de programación muy eficiente, lo que permite que el sistema operativo se ejecute como un cohete. Por otro lado, Windows viene con un montón de software preinstalado que no necesitas, mientras que Linux no tiene este problema, por lo que tu sistema siempre estará más limpio y será más rápido. Si bien no todo es color de rosa y en casos puntuales algunos programas irán mejor en Windows, en general y a grandes rasgos, casi siempre Linux maneja mejor el tema de los recursos y rendimiento, con una diferencia muy considerable, pues hasta las distribuciones más pesadas son infinitamente más ligeras que Windows 11. Con Linux tú decides cuándo y cómo instalas las actualizaciones. No hay reinicios automáticos o inesperados que arruinen tu trabajo. Tú tienes el poder de decidir. Linux recibe actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento con mucha frecuencia, pero tú decides cuándo las instalas. Tu sistema estará siempre protegido y funcionando a la máxima velocidad. Las actualizaciones de Linux solo afectan los archivos que lo necesitan. Es como un cirujano láser. Esto significa que son más rápidas y consumen menos datos que las de Windows. En Linux jamás te encontrarás con cosas como esta. Siempre sabes que estás actualizando en Linux, no hay sorpresas ni misterios. La información es muy clara para los usuarios. Las actualizaciones de Linux se obtienen de repositorios oficiales y seguros. Además, todas las aplicaciones se actualizan en automático si así lo requieres, sin necesidad de buscar una por una, lo cual es muy cómodo. La comunidad de Linux es una de las más activas y solidarias del mundo. Pese a la relativa baja cuota de mercado, encontrarás ayuda para cualquier problema que tengas en videos, foros, chats, blogs y grupos de usuarios. También existen numerosas empresas y organizaciones que ofrecen soporte gratuito para Linux, como Canonical, que tiene su distribución, está a cargo de Ubuntu, Red Hat o SUSE. La comunidad de Linux ha creado una extensa documentación online que abarca desde temas básicos hasta configuraciones muy avanzadas, por lo que la curva de aprendizaje es muy constante y tú decides qué tanto quieres avanzar y a qué velocidad. Al ser un sistema de código abierto, cualquier persona puede acceder al mismo y colaborar en la búsqueda de soluciones. Asimismo, la comunidad de Linux es conocida por su espíritu amigable y colaborativo. Te sentirás bienvenido sin importar tu nivel de experiencia. Linux desde siempre ha tenido dos grandes talones de Aquiles: los videojuegos y el software específico de terceros. La realidad es que si tú dependes de utilizar software muy específico como la suite de Adobe, por ejemplo, difícilmente vas a encontrar viable utilizar Linux. Hay alternativas, pero si no estás en disposición de cambiar de un determinado software o simplemente no tienes la posibilidad, te verás obligado a utilizar Windows o macOS. La edición es otro punto que normalmente se menciona como negativo en Linux. Sin embargo, aquí sí difiero. Existen dos grandes editores de video en Linux que pueden satisfacer ese requerimiento:
Kdenlive y DaVinci Resolve. Como prueba, este video y el anterior que subí sobre la Tron Smart Halo 200, el cual te recomiendo ver, están editados en Kdenlive desde Linux. Y bueno, si bien yo sé que no son la gran proeza, la verdad es que es un editor muy potente que con mayor tiempo y dedicación podrás lograr grandes cosas, por lo que la edición de video para mí no es un problema. Solo quizás si eres una casa productora o algo así, que te demande de usar software más potente y privativo, pues tal vez, y aún así tienes la opción de DaVinci Resolve. En cuanto a los juegos, la verdad es que la brecha es cada vez más corta. Grandes empresas como Valve están apostando por Linux como una alternativa para jugar. Ya no solo es que en Steam puedas jugar una gran biblioteca de juegos nativos de Linux, sino que también puedes jugar prácticamente cualquier juego de la plataforma con su programa de compatibilidad Proton, con el que apenas pierdes un 5% de rendimiento en algunos casos respecto a lo que obtienes en Windows. También existen otros programas como Lutris que te permiten jugar juegos de otras plataformas como Epic Games, sin embargo es un terreno que personalmente aún no he indagado. Yo personalmente no me deshago completamente de Windows por el tema de la universidad y que sí demanda el que utilice software muy específico. Además de que bueno, en tema de juegos yo disfruto de jugar algunos servers de por ejemplo Grand Theft Auto 5 que sí veo bastante difícil que se puedan ejecutar en Linux sin ningún problema, así que bueno, pero lo utilizo como sistema secundario en otra unidad de almacenamiento en mi misma computadora. Si en tu caso necesitas usar programas muy específicos y no puedes cambiarlos, o por su parte juegas juegos que no están en Steam, Linux podría no ser una opción para ti. Como ya mencioné atrás, yo utilizo Linux, específicamente Fedora como mi sistema operativo principal para una computadora portátil muy limitada en recursos, pues tiene un Celeron de apenas 2 núcleos, por lo que el uso de Windows es casi imposible. No obstante, tras varios meses de uso, creo firmemente que Linux hoy por hoy es una gran alternativa a Windows. Veo necesario mencionarte que mi primer acercamiento con Linux fue por allá de 2013, cuando el gobierno de mi país entregó a los estudiantes de mi edad una computadora que tenía una distribución Linux como sistema propio. Mi sentimiento en ese momento fue de decepción, pues yo quería Windows, por lo que mis esfuerzos se centraron en aprender a instalarlo y deshacerme cuanto antes de ese sistema que traía dicha computadora. Desde entonces no tenía un buen recuerdo de Linux. Sin embargo, hoy por hoy no puedo decir lo mismo. Linux te permite hacer prácticamente cualquier tarea que haría una persona normal en una computadora. Por ejemplo, ofimática, gestión de archivos, juegos de Steam, edición de fotografía y hasta video. Creo genuinamente que Linux como sistema operativo es muy bueno, ligero, visualmente bello e intuitivo, seguro y capaz de dar vida a computadoras donde Windows no es en lo mínimo disfrutable. Por lo que personalmente te recomiendo que lo pruebes y veas que en realidad es una gran alternativa a un Windows que se niega a evolucionar.